Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Héctor Becerril Garcés, compañero de la licenciatura en Derecho. Me toca a mí exponer los temas referentes a las reglas generales sobre la prueba y la prueba confesional. Esto en relación al derecho procesal mercantil. Si me permiten, voy a abrir la presentación. Aquí tenemos la presentación. Derecho procesal mercantil. Universidad Pedagógica Metolinia, licenciatura en Derecho, su servidor Héctor Becerril Garcés, la docente, la licenciada Nancy Patricia Alonso Ayala, exposición de agosto del 2022. Reglas generales sobre la prueba. Sobre las reglas generales sobre la prueba podemos mencionar que el que afirma está obligado a aprobar. Esto está en el artículo 1194 del Código de Comercio. El que niega no está obligado a aprobar, salvo que su negociación envuelva afirmación expresa de un hecho referido en el artículo 1195 del mismo Código de Comercio. También el que niega debe de probar cuando desconoce la presunción legal que tiene su contraria. Esto está en el artículo 1196. Solo los hechos están sujetos a prueba. El derecho extranjero lo estará y el que lo invoque debe de probar su existencia y que se aplique al caso. Artículo 1197. Las pruebas deben de ofrecerse expresando el hecho que se trate de mostrar con las mismas, ya sea de la demanda o de la contestación, así como las razones por las que su oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Si no cumplen con lo anterior, serán desechadas. Artículo 1198 del mismo código. En las pruebas deberán practicarse en el periodo probatorio por el juez. Pueden fundar la resolución que permite su desahogo fuera de dicho término en los juicios ordinarios en plazo de 20 días y en los juicios especiales ejecutivos dentro de los 10 días. Artículo 1201 del Código de Comercio. En los juicios ejecutivos mercantiles, todas las pruebas deberán de ofrecerse con los requisitos antes indicados en los escritos de demanda, contestación de demanda y desahogo de vistas con respecto a la contestación de la demanda. En los juicios ordinarios mercantiles, referido en el artículo 1203, deben de acompañarse los documentos fundatorios de la acción y los que acrediten la personalidad de quien comparece en representación de otro. En estos juicios se establece para ofrecer pruebas que serán por los primeros 10 días del periodo probatorio y el resto del periodo será para desahogo de pruebas, siempre y cuando las pruebas no vayan en contra de la moral y el derecho, que no hayan sido ofrecidas extemporáneas y que no cumplan los requisitos del artículo 1198. Necesidad de exhibir documentos que sean prueba en poder del oferente y que se hayan solicitado en los términos del artículo 1061, fracción cuarta y tercera. Se debe desahogar con citación de la contraria, a excepción de la confesional, el reconocimiento de libros o papeles de las partes y los documentos públicos. En lo que se refiere al objeto de la prueba, es atendiendo a los razonamientos lógicos y jurídicos, el objeto de la prueba es crear convicción en el ánimo del juzgador y de que la acción o excepción planteada por las partes es procedente, y obviamente el objeto de la prueba está constituido por los hechos dudosos o controvertidos. Las pruebas procedentes, si no se ponen de acuerdo, el juez admitirá las pruebas procedentes e inmediatamente resolverá. Los elementos de prueba.
Son aplicables como medios de prueba todos aquellos que puedan generar convicción en el juez acerca de los hechos controvertidos o dudosos, por lo que serán tomados en cuenta las declaraciones de las partes terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de video, de sonido, mensajes de datos, reconstrucción de hechos y cualquier otro similar o objeto que sirva para averiguar la verdad. Esto está estipulado en el artículo 1205 del Código de Comercio. Términos probatorios. El término probatorio en materia mercantil de prueba es ordinario o extraordinario. El extraordinario es el que se otorga para que se reciban pruebas fuera del Estado, y el ordinario es el susceptible de prórroga cuando se solicite dentro del término de ofrecimiento de pruebas. Citación de la contraria. El término ordinario es susceptible de prórroga cuando se solicite dentro del término del ofrecimiento de las pruebas y la contraria manifieste su inconformidad o se abstenga de obtenerse a dicha prórroga. La prórroga del término de prueba se pondrán prórroga los juicios ordinarios hasta por 20 días y los ejecutivos especiales hasta por 10 días, establecido en el artículo 1207 del mismo código. Del término extraordinario no hay prórroga, no existe prórroga, por lo tal no cabe prórroga. La suspensión del término de prueba está en los términos ordinario y extraordinario y pueden suspenderse de común consentimiento de los interesados o por causas graves a juicio del juez en turno. La suspensión se levantará a petición de cualquiera de los interesados sin perjuicio de que dicha suspensión no impida que corra el término de la caducidad. La suspensión de término de prueba, si pasan 90 días naturales, cualquiera de las partes o el tribunal del oficio pueden solicitar que se compruebe si subsiste la gravedad previa constancia, con el fin de que se inicie cualquier término judicial, incluyendo el de caducidad. La prueba confesional. El concepto de prueba confesional es el reconocimiento tácito y expreso, espontáneo o provocado que una de las partes hacen de hechos que le son propios, le perjudican o son constituidos de las acciones o excepciones que se intentan en el mismo litigio. Las clases de confesión. Aquí vamos a entrar a un poquito más de detalle en lo que se refiere a las clases de confesión. Las clases de confesión referidos del artículo 1211 al artículo 1236, del Código de Comercio son las siguientes. Tácita, cuando el litigante se constituye en rebeldía. Expresa, la que se produce al contestar la demanda o al absorber posiciones. Requiere ratificación el primer caso. La judicial, la hecha ante el juez competente, referidas en el artículo 1211 y 1212. La extrajudicial, que hace ante el juez incompetente y se establece en el artículo 1213 del Código de Comercio. La simple, la afirmación de las posiciones, aceptación libre y llana. La calificada, a la que se agrega algo para nulificar su efecto y se divide en indivisible y dividida. La indivisible, la que no puede aceptarse o rechazarse sino íntegramente. Y la dividida, cuando es aceptada parte de la confesión, únicamente una parte. La provocada es la que realiza
por el articulante ante el juez a instancia de parte, y la espontánea la hecha por el absolvente sin provocación. Los sujetos de confesión. Los sujetos de confesión estipulados en el artículo 1214, desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas, se podrán ofrecer la confesión, quedando las partes obligadas a declarar bajo protesta de decir verdad cuando así exija lo contrario. Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas o generar una cláusula para hacerlo. La absolución de la persona física, establecido en el artículo 1215, que dice que las personas físicas que sean parte de un juicio solo están obligadas a absolver posiciones personalmente cuando así lo exijan el que las articula y desde el ofrecimiento de pruebas se señale la necesidad de que la absolución deba realizarse de modo personal y existan hechos concretos en la demanda y contestación que justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por el tribunal para así ordenar su recepción. En caso contrario, la absolución será por mandatario o representante legal con facultades suficientes para absolver las posiciones. La absolución del representante legal establecido en el artículo 1216, que dice que el mandatario o representante que comparezca a absolver posiciones por alguna de las partes forzosamente será conocedor de todos los hechos controvertidos propios de su demandante o representado y no podrán manifestar o desconocer los hechos propios de aquel por quien absuelve, ni podrá manifestar que ignora la respuesta o contestar con evasivas, ni mucho menos negarse a contestar o abstenerse de responder de modo categórico, de forma afirmativa o negativa. En lo referente al artículo de la absolución de la persona moral, referido en el 1217, tratándose de personas morales, la absolución de posiciones siempre se llevará a efecto por apoderado o representante con facultades para absolver, sin que pueda exigir que el desahogo de la confesión se lleve a cabo por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo que ordena el artículo anterior. Y lo que se refiere a la absolución del cesionario, en el artículo 1218 del Código de Comercio, el cesionario se considera como apoderado del cedente para los efectos del artículo que precede. Ofrecimiento de la confesional. El artículo 1223 del Código de Comercio se requiere ofrecer pliego de posiciones. En el artículo 1224 se refiere en la conclusión que será dentro de los 5 días antes. El artículo 1224 del Código de Comercio se declara su deserción y en el mismo artículo se da como preventivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva cuando se dejó declarar al absolvente. Pliego de posiciones. El artículo 1223 del Código de Comercio no requiere ofrecer pliego de posiciones. Así es tan claro y tácito en su artículo 1223. El desahogo de la prueba confesional el juez deberá fijar la fecha y hora para el desahogo de la testimonial citando a las partes. La ratificación de la confesional referido en el artículo 1235, cuando la confesión no se haga al absolver las posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto de juicio, no siendo en la presencia judicial, el colitigante podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Hecha esta, la confesión queda perfecta. No se requiere ratificación de la pericial. El informe de autoridades.
La parte contraria podrá pedir que se libere oficio, insertando las posiciones que quiera hacérseles para que, por vía de informe, sean contestadas por la persona que designa. La declaración de confeso podrá hacerse de oficio o a petición de las partes o de la parte. La prueba en contrario se genera cuando la ley prohíbe expresamente la prueba en contrario o cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo que la ley en este último caso haya reservado el derecho de probar. Esto está fundamentado en el artículo 1281 del Código de Comercio. Esto sería todo con referente a los temas que me concedieron citar. Agradezco su atención y sería cuanto hasta el momento. Muchas gracias.